En su radio televisión online Madre Libertad presentamos nuestro programa estelar Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar Economía en Libertad. Muy buenas noches, distinguidos radio oyentes y televidentes de la emisora Madre Libertad y su programa Economía en Libertad. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Enrique. Aquí en un nuevo programa, recordándoles a todos nuestros teleaudiencias que estamos siendo transmitidos a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Ahí podrán ustedes enviar los comentarios, sugerencias que nosotros atenderemos con mucho gusto, Enrique. Ok. Para el día de hoy tenemos a tratar los siguientes temas, pues estamos todavía en la celebración de un año más del 198 años de la independencia de Guayaquil, y obviamente pues es un hecho que también tiene relevancia económica y política en el país. También vamos a tratar el tema de la consulta popular que propone el Consejo de Participación Ciudadana para la posible eliminación de ese organismo, que si bien es de orden político, también tiene incidencia económica, porque la política tiene que ver. Por supuesto, claro. Y finalmente vamos a tratar el tema de los nuevos índices, los nuevos reajustes que ha hecho, informe que ha presentado el Fondo Monetario Internacional respecto a las diferentes economías de Latinoamérica y obviamente también a la economía ecuatoriana. Esos serían los temas que trataríamos hoy día. Entonces comenzamos con la celebración de la independencia de Guayaquil. Un año más de la independencia de Guayaquil, un hecho histórico, un hecho trascendente en América. En 1820, Guayaquil proclamó su independencia en un acto totalmente independiente, por eso el eslogan de Guayaquil Independiente, porque en el acto histórico de la fragua del Vulcano fueron actores cívicos de esta ciudad. No habían llegado aquí ni Bolívar, ni San Martín, ninguna de las fuerzas. Claro. Ellos llegaron posteriormente. Fue un acto totalmente independentista de la ciudad de Guayaquil, que se liberaba de la colonia española. Y por eso el eslogan fue Guayaquil Independiente. Luego, obviamente, no podía Guayaquil mantener esa situación y tenía que soportar su independencia y unirse a las fuerzas de Bolívar que venían para lograr la independencia general del resto del continente. Sí, pero ¿hasta qué punto realmente cabe la palabra independencia? Guayaquil durante 198 años, sin lugar a duda, no ha encontrado la verdadera independencia o autonomía que siempre se ha querido, pues nosotros somos el puerto principal, la capital económica del Ecuador, donde se genera la mayor cantidad de tributo para el Estado. Es decir, hablando en términos ya regionales, la burocracia prácticamente es muy mínima en la cárcel de Guayaquil. Vuelta al contrario, lo que pasa con la ciudad de Quito y sus alrededores, que prácticamente toda la burocracia está centrada en la capital de la República. Por eso que Guayaquil fue el primer puerto exportador, no solamente de bananos, sino de cacao, Tagua. Realmente eso fue lo que le dio el empuje de ser un Guayaquil la capital económica del Ecuador. Ahora, hay por venir el año 200 años de independencia, que va a ser, me imagino yo, o alguna oportunidad estuve en el diario El Universo, escuchándolo al alcalde Nebo, de que realmente se preparaba un acontecimiento gigantesco por conmemorar 200 años de independencia. Esperemos que ya, de hecho, ya se sabe que no, el alcalde Nebo no va a estar ahí, pero vendrá otro alcalde, supuestamente de la misma línea o no de la misma línea de él, la que tendrá que tomar las riendas sueltas de conmemorar 200 años de un Guayaquil independiente. Independiente, yo sí lo digo, Enrique, entre comillas, porque no sabemos, porque seguimos viviendo en ciertas áreas del centralismo, y eso ha sido prácticamente la voz parlante de cada alcalde, que
ha tenido que luchar, porque de los méritos que le podemos rescatar al abogado Nebot es que sí, ha luchado por tener las autonomías la ciudad de Guayaquil, y su independencia estaba marcada en eso, propio que se creó aquí la famosa Comisión de Tránsito del Guaya, el famoso Comité de Vialidad. Es decir, aquí hubo muchas instituciones que nacieron de Guayaquil. Y Guayaquil... pues también la Junta de Beneficencia, Solca, todas son instituciones que Guayaquil ha tenido que crear para protegerse ante el desamparo del Poder Central. Y son instituciones fuertes, pues, que le costarían al Estado tenerlas en su seno, un presupuesto que no se alcanzaría prácticamente a cubrir los egresos que significa, en el caso, como tú dices, la Junta de Beneficencia. ¿Te puedes imaginar tú trasladar todo el mantenimiento de los hospitales que regenta la Junta de Beneficencia al Estado? El Estado prácticamente quebraría. Si con los hospitales públicos no puede, peor va a poder con una estructura gigantesca la que ha hecho la Junta de Beneficencia de Guayaquil durante muchísimos años, y eso le debe no solamente a Guayaquil, sino que el Ecuador entero le debe a Guayaquil el favor de haber sido creativos y gente de filántropa, porque hay muchos filántropos. Aquí en este Guayaquil, naturalmente, es hombres filántropos que decidieron crear estas instituciones con el ánimo de respaldar casi y dar ayuda, porque ayuda, mira en el caso del Solca. Solca nació aquí en Guayaquil. Nació aquí en Guayaquil y se ha extendido por todo el país bajo ese esquema, pero lo que pasa es que el guayaquileño tiene una mentalidad de descentralización, de autonomía, y tanto es así que Solca, que nace en Guayaquil, ha ayudado a crear el Solca de Manaví, el Solca de Quito, el Solca en varias regiones del país, pero todas ellas con su total independencia, sin controlar y centralizarla. Pero hoy vive atada al centralismo. Claro, y hay un proyecto de ley ya también para controlar y centralizar a Solca. Hay un proyecto de ley, fíjate que entonces son aspiraciones que las ciudades de Guayaquil, como el caso de Guayaquil que estamos hablando, por su independencia, ha tenido que en cierta parte ceder al organismo central. Y una cosa más horrorosa, la que pasó en la administración anterior, de tristemente recordado economista Correa, que él fue que creó un fondo único para que de ahí salga la dádiva que le daba a Solca, y hubo muchas reacciones de parte de los que son personeros de Solca, de los mismos enfermos de Solca, de reclamar el derecho que le corresponde para seguir manteniendo, porque so pena de que mucha gente se muriera por la desatención, y actualmente sigue siendo un problema esto que todavía Guayaquil no ha podido conseguir, que realmente las rentas de Solca se quede aquí en Guayaquil, porque Guayaquil ha sido siempre la cuna de salvación de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso que es necesario recordarle a la mayoría de toda nuestra audiencia que Guayaquil tiene muchas instituciones históricamente que le hacen más representativa ante la patria. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas su gente honesta, su gente filántropa es la que ha donado. Mira el hospicio el hospicio del Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús, el manicomio que le llaman mucha gente vulgarmente. Pero todas son instituciones que auspicia la Junta de Beneficencia. Todas esas instituciones son, pero es que tuvo que atender la ciudad de Guayaquil, pero no el gobierno. El gobierno jamás quiso meter dinero en estas cosas, y eso es lo que le debemos agradecer a una ciudad que ha sido pujante, a una ciudad que ha sido dinámica, a una ciudad que sigue siendo pionera entre otras ciudades, de liderar el crecimiento económico de Guayaquil. Y no solamente eso, pues estamos hablando en salud del caso de la Junta de Beneficencia, Solca. Acuérdate del Comité de Vialidad de Guaya, es decir, que Guaya ante el abandono del Estado en la construcción vial tuvo que crear su propia institución, que luego desapareció porque eso se lo transfirió a los consejos provinciales, se creó una ley ya para desaparecer esa institución que fue prácticamente la que dio la pauta del desarrollo vial de la provincia del Guaya. Y luego pues se la creó y con su pretexto de transferirle esas rentas al Consejo Provincial, pero luego los consejos provinciales pasaron a depender del gobierno central de las rentas. Entonces, siempre Guayaquil ha buscado los mecanismos de autosustentación. Una cosa que yo no entiendo hasta ahora es por qué se crearon los consejos provinciales. ¿Qué sentido tiene un consejo provincial dentro de una provincia donde hay muchos cantones, donde hay muchos alcaldes de cantones? El afán político simple y llanamente
de quitarle mucho dinero, porque tenemos que hablar de corrupción sin lugar a dudas, porque es obligatorio. Esos solamente son botines políticos. La creación, estos consejos provinciales prácticamente han sido, ni son ni son. La mayoría de los que quieren ser prefectos de cada provincia la hacen en las ciudades. En el caso de Guayaquil, la campaña, ¿a dónde la centran? En Guayaquil. Bueno, y Guayaquil no tiene nada que ver. Lo que pasa es lo siguiente: los consejos provinciales, de acuerdo a la ley que creó los consejos provinciales, tendrían la obligación y tienen en su tarea primordial atender el sector rural de la provincia. Porque los municipios prácticamente se concentran en las cabeceras cantonales. Pero ¿qué es lo que pasa? En la práctica, quien elige a los prefectos o a los consejeros provinciales es el voto mayoritario de los sectores urbanos. Y entonces, ¿qué resulta? Que no atienden al sector rural, que es al que están llamados por ley a atender los consejos provinciales, porque en su afán político de mantenerse y de proyectarse políticamente para una reelección o para otro cargo, entonces tienen que conquistar al electorado de la urbe, del centro urbano. Y no eso pasa en Guayas, eso pasa en todas las provincias. La naturaleza de ser de los consejos provinciales es la atención a los sectores rurales de la provincia, porque las cabeceras cantonales son atendidas por los municipios. Y eso debería de ser ya abolido, para mi concepto, debería de ser abolido. Yo no creo que abolido, Fernando. Habría que buscar una fórmula de atención, de diferenciar. ¿Por qué es el atraso de la agricultura? ¿Por qué el atraso del agricultor? Realmente lo que antes llamaba la atención porque no había caminos vecinales. Entonces acudían al Consejo Provincial para hacer caminos vecinales, para la contención, y crearon esos famosos muros de gaviones, cosas arcaicas, para detener el desborde de los ríos. Esas cosas que realmente, simple y llanamente, era que podría cualquier cantón solucionarlo, pero llamaron al Consejo Provincial, y el Consejo Provincial solamente se dedica a hacer campañas en las ciudades y trabajar simple y llanamente, no por las áreas rurales, porque ya hubo un problema, te acuerdo, ya hay reclamos de gente del agro que dice que los consejos provinciales no deben ser electos, ni los ciudadanos deben vivir en las ciudades, sino que deben de vivir en el campo, a donde realmente ellos sientan el peso de las necesidades de los agricultores. Por eso es que no tenemos avance en la agricultura. Tú ves el caso de los arroceros siguen siendo... Los maiceros también. Maiceros que siguen vendiendo a precios de a perro. Ya, pero ahí insisto, Fernando, yo no pienso que es que debe desaparecer los consejos provinciales. Sí tiene que haber una institución que atienda al sector rural de la provincia, que cada provincia tiene su problemática, porque no es la provincia del Guayas, veamos el problema nacional. Todas las provincias del país tienen este problema. Entonces, lo que hay que hacer es una reforma de tal manera que se obligue realmente de algún mecanismo legal, tendrá que estudiarse y analizarse para que realmente el Consejo Provincial se dedique a cumplir su función, que es de atender a los sectores rurales de la provincia, porque si no también no hay quien atienda a los sectores rurales. Los municipios se dedican a las cabeceras cantonales. Para eso es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, pero ganadería, pero es que también hay vialidad, hay infraestructura rural que el Ministerio de Agricultura no lo va a atender. Eso, el riego y toda una serie de cosas. Entonces, tiene que ser eso ha sabido ser, Enrique. El Ecuador ya no necesita carretera, tantas carreteras. Si nosotros venimos, sí se necesita, el sector rural se necesita. Escúchame una cosa, Enrique. El Ecuador, desde hace muchísimos años, inclusive antes que nosotros naciéramos, ya tenía caminos vecinales. Tenían carreteras. Sí, pero de mala calidad, que en el invierno no se puede circular. Y han aprovechado, sin lugar a duda, los gobiernos de turno para asfaltarla, ponerla. Los grandes negociados están en la obra pública. Eso nadie lo discute, claro. pero porque haya negociado en la obra pública no se puede dejar de hacer la obra pública. Hay que hacerla. Lo que hay que hacerla es correctamente, claro, bien. Hay correctamente bien, pero ¿qué es lo que está pasando ahora en los sectores rurales? ¿Qué es lo que están más abandonados? Y ese es un problema que los consejos provinciales no lo han podido atender, porque cada día, mírate el caso del consejo provincial que está feneciendo, se metió a proponer construir la draga y dragar el río Guaya. No construir, la draga viene del interior, es decir, hacer el dragado. El dragado del río Guaya. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, pero
eso ya no le compete a ellos, sino que le compete prácticamente y es que a la Marina. Si el Consejo Provincial no lo pelea, nadie va a entender, entonces nadie va a atender el problema. No, yo ahí sí discrepo contigo, Fernando. Claro. Yo sí creo que los consejos provinciales no pueden desaparecer. Lo que tienen es que racionalizarse su función, tiene que regularse y reglamentar su función. Bien, pero nos estamos desviando un poquito del tema, porque el tema era celebrar la independencia y recordar la independencia de Guayaquil. Ciudad pujante, ciudad histórica en este país, que siempre ha luchado por resolver sus problemas ante el abandono del poder central. Bueno, nosotros sí hemos visto, porque realmente tenemos la edad suficiente para darnos cuenta de que han pasado muchísimos años. El Guayaquil, sí podemos decir, el Guayaquil de antes y el Guayaquil de ahora. Se ve, hay un desarrollo marcado por la presencia de dos alcaldes, en el caso del ingeniero Javier Cordero y en el caso del alcalde Nebo, que también ya se va. Sí ha habido incorporaciones de nuevas obras para beneficio de la ciudad. Eso sí hay que reconocerlo. Entonces, Guayaquil se ha dado un salto importante dentro de la ciudad, dentro del país, y eso ha significado que se ha reconocido inclusive internacionalmente como una de las ciudades metrópolis de gran desarrollo y urbano, proyecciones turísticas. Fíjate que actualmente el puerto marítimo ahora es simplemente de turismo. Viene gente de turismo, viene porque Guayaquil naturalmente ya tiene las infraestructuras, aparte de que las proyecciones de crecimiento en la parte urbanística, construcción de hoteles, construcciones de grandes cadenas de hoteles que han venido aquí y que se van a instalar. El otro día estuve leyendo que aquí cerca de Urdesa van a construir un nuevo hotel de 40 estrellas. Eso significa que la ciudad sigue siendo atractiva y sigue siendo progresista. Pero gracias a la administración de una persona que, aunque no nos caiga bien o nos caiga bien, tenemos que reconocer en él que ha hecho una buena labor por la ciudad de Guayaquil. Bien, de esta manera, recordando y celebrando la independencia de Guayaquil, vamos a hacer una pausa comercial en la parte del programa del día de hoy, recordándoles que estamos siendo transmitidos a través de las redes sociales. Nos pueden escuchar y ver a través de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Bien, continuando con el programa, Fernando, teníamos que analizar hoy día el tema de la propuesta de consulta popular que está haciendo el doctor Julio César Trujillo respecto a la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. En realidad, este fue un organismo que nació en el gobierno anterior, porque históricamente a las autoridades de control siempre las designó el Parlamento, como es en todas partes del mundo. Acabamos de vivir una escena en los Estados Unidos de la designación de un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos que fue sometido a una investigación en su fuero personal y se sometió hasta un vejamen público, verdad o mentira, de que él en su juventud cometió un acto reñido con la moral y con las buenas costumbres, pero públicamente, pero es finalmente el Parlamento al que designa a los vocales de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior y de cualquier organismo de control. Bueno, el nacimiento de esto, Enrique, debe recordarte, porque nosotros venimos ya de 10 años de una dictadura total. Ninguna institución realmente representaba ni garantizaba absolutamente el manejo adecuado dentro del marco legal para que el país sea apreciado como tal democráticamente. Esto nació como una inquietud propia y exigencia del pueblo, que tuvo que someterse a una consulta popular. Esa consulta popular, sin lugar a duda, cayó en manos del doctor
Julio César Trujillo, que hoy quiere, sin lugar a dudas, nuevamente plantearla para... A ver, pero espérate, Fernando, pero un ratito. Es decir, vamos primero un poquito. El Consejo de Participación Ciudadana nace en la constituyente que crea Correa. Sí, a eso es que me refiero, que claro, esta institución no existía en el país. Ellos crean muy hábilmente de esta institución para quitarle al Parlamento esa facultad y poder el controlar la designación. Claro. Así es. Entonces vino Lenin y planteó al pueblo si realmente estas eran las personas adecuadas. Y eso me parece a mí que realmente estuvo excelente. ¿Por qué? Porque hemos descabezado, si cabe el término, a mucha gente que ha estado enquistada durante 10 años a la voluntad de una sola persona. Entonces esa dictadura que se ha estimado durante 10 años tenía que desaparecer. Hoy en parte nos alegramos porque sin lugar a duda ha habido mucha gente ahí que solamente ha trabajado por el dinero, por el sueldo, defendiendo su salario. Ese es el salario del miedo que se llama, y que solamente obedecía a las órdenes de un dictador como el caso de Correa. Hoy ya no, porque ha habido ya nuevos nombramientos, nueva rendición de cuentas de personas que tuvieron a su cargo la administración parte de la justicia, y sin embargo todavía hay un rezago que falta mucho por hacer, ¿no es cierto? Claro, claro, es que esa fue la habilidad de ellos de crear este organismo, de este Consejo de Participación, que lo manejaron a través de la constituyente, y luego ellos poder designar y tener el control total. ¿Para qué? ¿Para qué querían el control total? Para con eso encubrir toda la impunidad de todo el latrocinio, de todas las arbitrariedades que cometieron en la parte legal. Cometieron injusticias, como el caso de Lara, del diputado Lara de la provincia de Los Ríos, como el caso de Fernando Balda, que lo quisieron secuestrar, como la muerte del general Gabela. Todos esos actos delincuenciales, la muerte de Fausto Valdivieso, tantas otras series y circunstancias. Entonces ellos controlaban políticamente las instituciones y encubrían también el latrocinio y el robo que hacían en toda la contratación pública, como el caso de Brecht, en fin. Entonces, ese fue el afán de crear este organismo. Este organismo en realidad no tiene razón de ser. Ahora viene la parte legal. Ellos lo crearon a través de una constituyente, ¿no es cierto? Entonces, los juristas discuten el tema y hay dos posiciones. Hay quienes sostienen que la única forma de desaparecerlo es a través de otro constituyente. Pero finalmente quien decide es la voluntad del pueblo. Así y una es. Consulta popular también está la voluntad del pueblo de decir desaparezca. Entonces, hay aspectos de tipo formal que pueden incidir en la parte legal. Pero en la parte política, en la parte moral, es una institución que no debió existir y que realmente debe desaparecer. Y que si el pueblo dice basta de este organismo y la designación la hagan los parlamentarios, donde están representadas fuerzas de todas las tendencias políticas, ellos tienen que someter a la investigación y al análisis a los futuros miembros de todos los organismos de control, porque finalmente este Consejo de Participación Ciudadana, que se dijo en su momento que se lo creaba para quitar de las garras de la política, porque el Parlamento era... ¿A quién designó? A un contralor como Poli, que les encubrió todo el latrocinio. Claro. A unas cortes de justicia que encubrieron todos estos crímenes que están saliendo hoy. A un fiscal corrupto que encubrió todos estos crímenes. Uno que están escondidos y otros que están fugados. El problema es, sin lugar a duda, también de que el Consejo de Participación Ciudadana, si se traslada a la designación de parte del Parlamento, creo que es un retroceso que vamos a vivir nuevamente. Es que la propuesta es que desaparezca el Consejo de Participación y que la designación de las autoridades de control las haga el Parlamento, como sucede en todos los parlamentos. Sí, pero en el caso nuestro, en el caso del Ecuador, con los antecedentes que hemos vivido, la práctica de hacer política yo creo que no va a estar alejada nuevamente de elegir a gente afines a los partidos políticos. Pero ¿qué otra manera se la puede elegir? Es decir, si el pueblo, se le pregunta al pueblo, si desea que el Consejo de Participación Ciudadana sea electa por el pueblo, como tú dices, claro, el pueblo tiene el derecho de elegir. No, es que la consulta no es para eso. La consulta es para que desaparezca el Consejo de Participación como institución, como organismo. Institución sí, pero realmente podría haber una moción de que esto, por los beneficios que ha ocasionado para mantener un poco la parte democrática del país,
retornen nuevamente a que sean electos. Yo no le veo absolutamente nada. Para mí... Pero es que va a haber otra vez el control por el Ejecutivo de esos miembros. Son 6, 7 miembros, que es muy fácil para un Ejecutivo controlarlo. Ese es el riesgo. Ese es un riesgo terrible. Pero es que es un riesgo peor. Mejor es que sea el Parlamento donde hay fuerzas representativas de todas las fuerzas políticas y tendrán que llegar a un consenso y un acuerdo para designar a los mejores. La actuación del doctor Trujillo hasta ahora nos ha dejado satisfechos. Sí, pero esa es una excepción. Claro, una golondrina que no hace verano. Ya, ojalá realmente los que vinieren por el método que realmente pudiera darse, tuvieran la necesidad de plantearle al país mediante una imagen, crearle una imagen, porque este país ha estado totalmente desprestigiado democráticamente, no es digno de confiar en nada. Ya vamos a tratar el tema de los negocios internacionales, pero el país ha estado totalmente empobrecido en ideas que beneficien al país, y eso es lo que realmente está ahora en juego. Ojalá no caigamos en la necesidad de volver a elegir a gente que están al lado, como las compras de... En todo caso, yo creo que yo estoy de acuerdo en que el Consejo de Participación debería desaparecer. Lo que es importante es también, sin violentar las normas legales y constitucionales, encontrar el mecanismo, el mecanismo certero para la desaparición. Creo que la designación de las autoridades de control deben estar en manos del Parlamento, como pasa en todos los países del mundo. Ojalá sea cierto. Bien. Entonces, en todo caso, está en consulta, están distinguidos juristas analizando, hay los dos criterios. Y hay una interrogante grande que tiene el país. Esa es una interrogante grande que tiene el país, que tiene que ser bien discutido, bien analizado y ver sus pros y sus contras para ver si beneficia o perjudica a los intereses propios del país. Sí. En todo caso, pues en los próximos días tendremos el resultado del pronunciamiento de este grupo de juristas que están siendo consultados y esperemos que el resultado sea positivo, de que realmente se llegue a una consulta para que el pueblo sea el que decida. Por supuesto, claro. Bueno, finalmente vamos a analizar, Fernando, el último informe del Fondo Monetario Internacional, donde analiza el estado, las perspectivas de crecimiento de las economías latinoamericanas, que no son nada alentadoras, nada alentadoras. El problema del Fondo Monetario es que ha revisado nuevamente las proyecciones de crecimiento desde el año pasado al que está terminando, y todas las economías tienen una tendencia a bajar. Entonces, eso significa... A bajar su crecimiento. A bajar su crecimiento. Eso significa que prácticamente los países no son confiables como para poder adquirir créditos del Fondo Monetario cuando tienen que tomar decisiones bastante fuertes, porque la política es lo que ha desprestigiado prácticamente el manejo político de todos los países, que realmente el Fondo Monetario hace y señala que es la obra pública, el Estado es el que el mayor grado de culpa tiene en que las economías no se alcancen a poder crecer. ¿Por qué razón? Ese es el problema que bueno, indudablemente hay casos que se pueden clarificar. Dentro de esa tabla de crecimiento negativo, digamos así, o de poco crecimiento, hay excepciones como el caso de Perú, el caso de Chile. ¿Pero por qué? Porque esos países no sufrieron la nefasta acción de los gobiernos de la revolución socialista del siglo XXI, ¿no es cierto? En cambio, países como Ecuador, como Argentina, están pagando el costo. Venezuela, que tiene crecimiento negativo, están pagando el costo de 12, 14 años del latrocinio de gobiernos infames, realmente. Lo de Argentina es criminal, lo que hicieron con Argentina. Es decir, eran bolsos semanales de dinero que llegaban en dólares para repartirse entre los grupos adláteres del poder, y que lógicamente no hay economía que resista una situación de esa. Y entonces el nuevo gobierno está haciendo grandes sacrificios. Y lo mismo pasa en el Ecuador. Yo pienso que el gobierno actual está haciendo esfuerzos por reencauzar la economía del país, pero el lastre que traemos de unas deudas horrorosas para construir como 10 centrales hidroeléctricas, de las cuales 2 o 3 están produciendo a la mitad de su capacidad. Y una está con falla. Por eso no están al máximo de sus capacidades. Claro.
como 6 o 7 que están todavía ahí sin terminar, a unos costos horrorosos, con unas deudas horrorosas, la repotenciación de la refinería, la construcción del aroma, en fin. Es decir, entonces, discúlpame, Fernando, no hay país que resista, no hay economía que resista. Entonces, por más esfuerzos que se hagan. Dinero robado, dinero botado, no invertido, dinero. Pero es que hacían obras para poder robar. Ese fue el sistema que se implantó. Hacer esa refinería del Pacífico, hacer ese puente que hicieron allá en el norte sin una carretera, eso es criminal. Sí, no tenía ni fin. Eso, oiga, eso es el problema que el Ecuador ha tenido, y eso es lo que le ha creado la mala imagen, a pesar de que en parte vemos con buenos ojos el hecho de que ya el precio del petróleo está como $84. Ya, ese es el precio internacional, pero el Ecuador tiene un castigo, no te olvides, bueno, que le pagan. Castigo, pero por lo menos algo le va a quedar. No, indudablemente que si el presupuesto se hizo a un precio de $42, el resto del 70 está creando un excedente que está sirviendo para aminorar un poco el monto de las deudas. Pero para pagar. Parece ser que el ministro de Economía, el otro día que escuché decirle de que la economía todavía estaba fría. Es que está fría, es que el monto de las deudas, el monto del latrocinio ¿Cuál es el concepto de economía fría? Que no hay inversiones nacionales, no hay inversiones extranjeras, el mismo gobierno ya no está empeñado en hacer obra pública. Es que no tiene de dónde, no tiene con qué. Ahorita los pocos recursos que vienen son para pagar las deudas. Sí, amén de que las deudas que tiene, que les dejó el gobierno anterior. Hay una serie de juicios que tiene el Ecuador, demandas internacionales por mal manejo, que finalmente va a haber que pagar. Entonces, la herencia de la deuda es terrible, realmente muy grave. Y el Estado no va a poder manejar, no va a poder hacer inversiones mínimas. Una vez que el Ecuador, sin lugar a duda, entre a refinanciar su deuda, que no lo vemos hasta ahora, ni he escuchado que va a refinanciar deuda y que va a acudir al Fondo Monetario Internacional para que, igual que Argentina, porque Argentina cogió el toro por los cuernos y sin lugar a duda tuvo que decirle al fondo, esto es lo que está pasando en la Argentina y esto es lo que vamos a hacer. Y el Fondo Monetario le ha creído porque el presidente Macri, sin lugar a duda, es digno de crédito y solvencia. Entonces le ha dado un salvataje que no lo ha dado a nadie. Ya, pero es que la economía argentina fue manejada por un poco de asaltantes, tal como pasó aquí. Y como pasa en Venezuela. Bueno, Venezuela ni siquiera está dentro del Fondo Monetario estudiado porque espera que... No, pero sí él estudia la economía, sí le hacía el seguimiento. De 1 millón de inflación anual. Entonces, esa economía prácticamente no existe. Eso está destrozado. Ahora, lo que pasa es que el fondo te presta al 2, 3%, 2,5%, al 3%, versus el 11% que estamos prestando en los bancos internacionales. Pero el fondo, como cualquier prestamista, si a ti te llega un pariente a decirme, Fernando, préstame $1,000 y tú le vas a preguntar para qué y cómo me lo vas a pagar. Eso es elemental. Y es lo que hace el fondo. El fondo no te impone. Claro. El fondo lo que te dice, a ver, su economía está así. ¿Cómo va usted a pagarme esto? ¿Qué va a hacer con esa plata? ¿Para qué quiere esa plata? Que es elemental. Si a ti alguien te viene a prestar, un pariente te viene a prestar $1,000, $2,000, tú le vas a decir, ¿para qué? Bueno, que mi mamá se está muriendo, necesito salvarla. Bueno, pero está bien. Es una razón lógica. Sí, porque el fondo no pero te va a decir, ¿y cuándo me la pagas y cómo me la pagas? Pues claro que entonces, el fondo y cualquier banco te va a decir eso. Entonces, el fondo lo que te dice es, presénteme usted un programa. Entonces, el momento que vas a hacer un programa, tú tienes que ver cómo recuperas. Y obviamente lo que va a tener que hacer el gobierno es, lamentablemente, eliminar subsidios. ¿No? Eliminar subsidio al gas, eliminar subsidio a los combustibles. Y entonces eso es lo que políticamente ningún gobierno quiere hacer porque tiene costos. Porque entonces va a tener el desconocimiento del pueblo, que no va a querer, el rechazo del pueblo. Entonces es duro tomar medidas de ese tipo. Por supuesto que tener que hacer un ajuste fiscal, rebajar el presupuesto, rebajar el gasto, significará mandar al desempleo a un alto porcentaje de la burocracia. Entonces incrementa el desempleo. Pero el fondo no es que te dice haga eso. El fondo lo que te dice es cómo me va a pagar, presénteme. Claro. Pero la única forma de pagarle es esa, reduciendo el gasto público e incrementando los ingresos. ¿Cómo reduces el gasto? Reduciendo burocracia, eliminando o rebajando los subsidios que tienes a una serie de... Eso es lo que no vemos en el gobierno. Eso es lo que no vemos en el gobierno. No hay la decisión. No hay decisión política. Totalmente el gasto público.
y eso lo pone en mal predicamento ante el Fondo Monetario, decir, bueno, usted no está rebajando prácticamente el exceso de burocracia que tiene en el país. No lo está haciendo, no lo va a hacer y va a dejar pasar el tiempo y la pelotita va a quedar para el próximo gobierno, lamentablemente. Realmente faltan 2 años solamente a este gobierno, que en ceremonia no se le ve viso al gobierno de querer hacer y lo va a dejar eso para el próximo gobierno. Ya. Bien. De esta manera estamos terminando el programa del día de hoy, Fernando, y nos despedimos de nuestro... Bien, nos despedimos y esperamos que se sigan divirtiendo, aprovechando las fiestas octubrinas por los 198 años de Guayaquil. Aquí les deseamos realmente muchos, pero muchos éxitos a sus nuevos dignatarios. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con 2 distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.